from heaven to earth to die for me. Most glorious Lord, you sent your Son from heaven to earth to die for me. Hola amigos de María Visión, mi nombre es Rafael Piña Valdez. Bienvenidos a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de nuestra Esperanza. Es un lugar, un programa en el cual tratamos de dar respuesta de la manera más sencilla posible a aquellas preguntas, aquellas cuestiones acerca de nuestra fe. Tratamos de exponer, de explicar todo aquello que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo, claro, guardando los límites y siempre presente, teniendo en mente esto, orgullosos hasta donde nos lo permite una religión como la nuestra, que tiene sus raíces más profundas en la humildad. Este es un pensamiento de Chesterton. Pues así, yo les doy la bienvenida a todos los que habitualmente, semana a semana, siguen este espacio, y también a aquellos de ustedes que sea la primera vez que nos sintonizan. Tal vez muchos de ustedes ni siquiera conozcan María Visión, estaban allí enfrente del televisor, cambiando canales, y de pronto por algo se detuvieron aquí. Bueno, María Visión es un canal de contenido católico, que emite desde México, particularmente desde la Arquidiócesis de Guadalajara, para muchísimos países. Bendito sea Dios, la señal de María Visión, la luz católica, como le decimos nosotros, se ve en una buena parte del este, del noreste de los Estados Unidos, en algunos estados también del sur, en toda la República Mexicana, en Centroamérica y en Sudamérica. Nuestra señal también alcanza otras regiones a través del satélite y bueno, claro, también a través del internet la señal de María Visión llega a cualquier parte del mundo donde alguien la quiera sintonizar. Así que yo le doy la bienvenida a todos ustedes que ya sea por internet, por televisión satelital, también por televisión abierta, porque tengo entendido, por ejemplo, que en la Arquidiócesis de Guatemala, en Centroamérica, toman la señal de María Visión y el canal local de la Arquidiócesis retransmite, por ejemplo, este programa en televisión abierta. Entonces, de cualquier manera que ustedes sigan este espacio, un saludo, una bienvenida y que sepan que para mí es una gran alegría, es un honor de hecho, poder compartir con ustedes esto que les he compartido, las razones de nuestra esperanza. Para los que sean nuevos y para los que, bueno, no tan nuevos, pero no viene mal recordarlo, les voy a explicar brevísimamente qué es esto de la apologética, porque como tal, como palabra, nos resulta un poco extraña, no estamos familiarizados a ella. Pues la apologética es una palabra de raíz griega que en su defensa primera, perdón, ya les dije lo que significa, que en su raíz primera significa defensa, ¿sí? Ahora, por ejemplo, los que les guste leer los clásicos griegos, en uno de los libros de Platón, en los diálogos socráticos, vamos a encontrar una apología de Sócrates, la apología de Sócrates, la defensa que Sócrates hace de su vida, de su pensamiento, de sus posturas. Entonces es una palabra que tiene tinte de defensa en su raíz. Pero ya en el ámbito cristiano, la apologética o el género de la apología en literatura fue lo que los primeros cristianos, y un grupo de ellos muy particularmente, en los primeros siglos del cristianismo tuvieron que hacer para exponer sus creencias ante un imperio romano que era hostil al cristianismo. Es cuando surgen los padres apologistas, aquellos que utilizando la razón exponen la luz de la revelación a aquellos que no la conocían. Entonces, la apologética se convierte en un método de explicación muy eficaz de las creencias cristianas que logra convertir a no pocos en aquellos primeros siglos del cristianismo. Conforme van pasando los siglos y el cristianismo va creciendo, creciendo, creciendo y aumentando en número y en aceptación, llega un momento en que prácticamente lo que en algún momento de la historia fue el Imperio Romano, que la Iglesia con el influjo de Cristo transforma, digamos, en lo que hoy conocemos como Europa, pues la apologética cae, por así decirlo, un poco en desuso, porque la gran mayoría ya son cristianos. Entonces ya no es tan necesario defender esta creencia. Siempre va a ser necesario explicarla, porque a medida que la persecución externa, la persecución sangrienta, digamos, cesa y el cristianismo se acomoda, por así decirlo, empiezan a cobrar mayor fuerza, no que inicien allí, sino que cobran mayor fuerza las persecuciones internas, las que llamamos herejías.
Y es allí donde la apologética continúa con su vigor, defendiéndose de estos ataques de grupos internos que pretenden desviar o deformar el mensaje cristiano. Dicho así, la actividad apologética como tal se mantiene para las herejías, para cuestiones de esto, pero sí cae un poco o viene un poco a menos, digamos. Hasta que con el paso de los siglos, sobre todo a partir del siglo XVI, por ejemplo, cuando surge esta división en el cristianismo en Europa, producto de este movimiento que la historia conoce como la Reforma Protestante, bueno, vuelve a ser necesario que los cristianos católicos salgamos a exponer, y en su caso también a defender, las verdaderas creencias. Muy bien, es en este contexto en el cual nosotros queremos enmarcarnos. Hace unos cuantos años, en Latinoamérica, que es donde nosotros principalmente hablamos y vivimos, los obispos se reunieron en Aparecida, Brasil, y produjeron un documento, válgame la redundancia, produjeron de esta reunión que tuvieron ellos, de esta asamblea, un documento en el cual, en el número 229, si la memoria no me traiciona, dice que hoy, en nuestra América Latina, se hace necesaria una nueva apologética. Dice, pero no una que sea tanto de defensa, de ataque, no, una como la que hacían los primeros cristianos, en la cual predominaba la explicación, la exposición de las razones de nuestra esperanza. Porque la apologética es una ciencia, es una rama de la teología, que precisamente estudia y expone las razones de la fe. Por eso el subtítulo, si le quisiéramos poner así, de este programa es Razones de nuestra esperanza. Haciendo eco a aquellas palabras del apóstol Pedro, tomo la Sagrada Escritura, aquellas palabras del apóstol San Pedro, que nos dejó en su primera carta que el Nuevo Testamento recoge, primera carta de San Pedro, capítulo 3, a partir del versículo 13 y en adelante. Allí San Pedro dice que nosotros tenemos que estar en nuestros corazones siempre dispuestos a darle respuesta a todo el que nos pida razón de nuestra esperanza. Siempre. Y es por eso que yo siempre comparto con ustedes que esta labor de la apologética no es una cuestión propia solamente del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los teólogos, de los biblistas, no. Es una labor a la que estamos llamados todos los cristianos, todos los bautizados, todos los que amamos a Cristo. Vamos a ver, si Cristo es nuestra esperanza, como dice San Pablo en la carta a los Romanos, ¿cómo no vamos a querer dar razones de Él? ¿Cómo no vamos a querer llevarlo a los demás para que se convierta en la esperanza de todos? En un mundo como en el que vivimos, donde la esperanza realmente hace falta realmente Cristo. Y no va a llegar Cristo a la vida de las personas si no lo llevas tú. Porque vamos a ser honestos, esas personas que tienen el privilegio muy singular y muy raro de tener un encuentro personal con Cristo a la manera que lo tuvo Pablo de Tarso, por ejemplo, o a la manera que lo tuvieron aquellos 12 apóstoles iniciales, pues eso es realmente muy difícil. Pablo, recordemos, no era del grupo inicial de los 12 y sin embargo tuvo un encuentro, una aparición. Cristo viene y se le planta, digamos, enfrente, y este encuentro en el camino de Damasco cambia, marca una conversión de San Pablo. Pero tú, yo, la gran mayoría de nosotros, nuestro encuentro con Cristo ha venido a través de la iglesia, a través de nuestra familia, a través de un amigo, a través de la escritura, a través de los sacramentos, a través de estudiar la historia, a través de ver el testimonio de millones y millones de personas que durante casi 2000 años han mantenido la luz de Cristo viva. Pues, si tú no cumples tu misión del último eslabón de la cadena, de los que estamos vivos ahora, de transmitir esto a los que tienes a tu alrededor y a la siguiente generación, no van a conocer a Cristo. Tal vez algunos sí tengan un encuentro como el de Pablo, pero es uno en 100 millones. Cristo quiere ser conocido a través de nosotros, porque nosotros, la iglesia, lo he dicho antes y lo repito ahora, somos la extensión en la historia de la encarnación de Jesucristo. Somos la extensión en la historia de la encarnación de Jesucristo. Por tanto, a esto, a darlo a conocer, a dar razones de nuestra esperanza, estamos llamados todos. Como he dicho antes, la mejor apologética no es la que se hace citando de memoria versículos bíblicos, disparándolos a mansalva, o conociendo perfectamente el magisterio de la iglesia, o la historia, o teniendo un gran sentido común. Estas 4 cosas sirven y sirven mucho y son necesarias,
pero la principal y la mejor apologética es la que se hace sin palabras, con el testimonio de vida, en el día a día, en el trato con los demás, en mantener la conciencia recta, como dice San Pablo, conservando la fe íntegra y dando testimonio entre lo que predico y lo que actúo, entre lo que creo y lo que vivo. Así es como se da el mejor testimonio de Cristo. Ahora, una palabra bien dicha, un versículo bíblico adecuado en el momento propio, un argumento bien plantado a la persona correcta, bueno, puede ayudar a cambiar hasta el corazón más duro. Pero las conversiones no las lleva a cabo el apologista o la apologética. Las conversiones las lleva a cabo Dios, el Espíritu Santo. La apologética lo único que hace es tratar de limpiar el camino, quitar esos pequeños o grandes obstáculos para que las personas se vean libres de hacer una elección por Cristo. Porque a Cristo se le elige libremente, porque se le ama, y el amor que no es libre no es amor. Ahora, también nadie puede amar lo que no conoce, y por eso nosotros hacemos este esfuerzo en María Visión y en este programa, de dar a conocer un poco más las razones de nuestra fe, para que tal vez, con la gracia de Dios, alguien allí en casa, en la oficina, donde quiera que veas este programa, conociendo un poquito más, también se enamore un poquito más de Jesús. Y amándolo un poquito más, lo sirva un poquito más. Conocer, amar y servir. Servir sin amor es como quien es un esclavo o un mercenario que lo hace por una paga. El que sirve por amor, más que un siervo, es un hijo. Porque Jesucristo ha venido sobre todo a revelarnos que Dios es nuestro Padre y que nos ama. Y que como Padre nos llama a ser sus hijos y a servirlo por amor. Habiendo dicho esto, quiero recordar que en este programa tenemos algunos medios de comunicación, medios de contacto, en los cuales podemos establecer, bueno, una relación ustedes y yo. El primero de ellos que quiero compartir es el teléfono. Los números de María Visión van a aparecer en los cortes en su pantalla. Y tenemos un centro de atención telefónica que tiene personas 24 horas al día, literalmente, sí, literalmente, 365 días del año, sí, todos los días del año, a todas horas, respondiendo sus llamadas. Ustedes pueden llamarnos allí y hacernos comentarios, preguntas, dudas. También tenemos el correo electrónico, que estará apareciendo, como lo está haciendo ahora, ahí, como lo está haciendo ahora, a lo largo del programa. Apologética, también esto sirve para que sepamos cómo se escribe la palabra, apologética@mariavision.com. Y también, hablando de los medios digitales, electrónicos, está la página de Facebook, esta red social. La página es Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, Programa de Televisión. Allí dice abajito, Programa de Televisión. Porque bueno, hay otros que no son, hay un grupo, bueno, ustedes busquen Programa de Televisión y allí yo constantemente pongo fotos, algún video, alguna cuestión acerca del programa. Y bueno, hablando de esto, tenemos que hacer un corte. Pero regresando del corte, voy a ir con una pequeña sorpresa que tengo para aquellos que utilizan esta página de Facebook y sirve que les diré cuál es el tema del día. Ahora en el corte no se los digo para que se queden y no se vayan. Entonces, quédate, va a ser breve, ya regresamos. Amigos, estamos de regreso. Bueno, aquí estoy yo con el correo. Gracias a los que ya están escribiendo. Gracias también a los que están en la página de Facebook. Y decía yo antes de irnos al primer corte, bueno, si acabas de sintonizar, estás en María Visión, esto es Apologética, las razones de nuestra esperanza. Yo soy Rafa Piña Valdés. Bueno, habiéndote dicho esto ya, es momento de compartirte el tema del día. Pero el tema del día está muy relacionado con uno de los medios de contacto que tenemos. Miren, durante la semana se me ocurrió la idea de preguntar en la página de Facebook del programa qué tema les gustaría a los que siguen esa página que tocáramos. Entonces yo puse una pregunta con dos opciones. Dije, bueno, tengo estas dos opciones, voten y ustedes díganme cuál les gustaría que fuera. Entonces ya, bueno, esto duró solamente como un día y medio, no estuvo tantísimo tiempo allí. Pero sí, algunas personas se metieron a la página y estuvieron votando. Y a ver si yo se los puedo mostrar ahora en una de estas, el resultado de la votación, y entonces así ya también les digo cuál es el tema del que vamos a tratar hoy. Les adelanto, tiene que ver con algo que yo mencionaba en el bloque anterior. A ver, vamos a ver si lo muevo así. ¿Qué tal? Por allí, no sé si se verá o no se verá. Tú me dices. En cuanto estemos listos, bueno, yo mientras les continúo diciendo. Les decía yo en el bloque anterior que nosotros somos, la Iglesia, la extensión en la historia de la encarnación de Jesucristo.
Entonces ya por ahí les voy dando una clave. El tema tiene que ver con la encarnación de Jesús. Va por allí la cuestión. A ver, no sé si estemos por ahí, tú me dices. ¿Ahí se está viendo ya? Bueno, miren, ahí está. Esta es mi página personal de Facebook. Entonces lo que yo voy a hacer, voy a ir a la página del programa. Para los que nunca han entrado pueden buscar así, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, y arriba sale ya uno que dice Programa de Televisión. ¿Allí lo ven? Programa de Televisión. Entonces voy allí e inmediatamente ya me abre la página del programa, donde está el muro, donde está todo esto. Muy bien. Pues aquí en esta página, si ustedes van al lado izquierdo, a ver si lo podemos ver un poquito hacia el lado izquierdo, allí. Aquí hay una sección que dice preguntas, ¿no? Pues allí yo puse una pregunta. Y aquí está la pregunta. La pregunta mostraba los dos temas que yo estaba que decía con ustedes. Y había una pregunta. ¿Qué tema quieren? Y son estas dos que están aquí. Estas dos de aquí. La primera opción era, sin Cristo no hay Navidad. Y la segunda opción era una pregunta. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? Ustedes pueden ver aquí cuál ganó. Ganó la de abajo. Sin Cristo no hay Navidad. Obtuvo, ahí está, 65 votos. Y nació Jesús el 25 de diciembre, 91 votos. Así que el tema del día de hoy es, nació Jesús el 25 de diciembre. Ya, muchas gracias, agradezco muchísimo. Podemos regresar a la normalidad. Voy a regresar esto así como estaba. ¿Qué tal? El esfuerzo de las cámaras de nuestros hermanos aquí para que ustedes puedan ver cómo les tomamos en cuenta. Es que les agradecemos muchísimo a ellos. Pues ya, el tema del día de hoy es, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Está allí en pantalla y es una pregunta. Miren, la Navidad, yo creo que todo el que esté viendo este canal sabe lo que es, o por lo menos sabe lo que sucede. Voy a corregirme, tal vez muchos no sepamos lo que es, pero al menos sabemos lo que sucede exteriormente en muchísimas de nuestras ciudades, por lo menos en lo que conocemos como el mundo occidental. Luces, villancicos, velas, reuniones familiares. En algunos lugares como México, desconozco si esta tradición existe afuera de México, ustedes me pueden informar por correo en la página esta. Existen tradiciones como las posadas, recordando aquel hecho de María y José yendo a Belén y tocando puertas, buscando dónde estar. Bueno, estas tradicionales posadas, que ya en muchos lugares se convirtieron en simplemente una reunión de amigos, donde hay de todo menos Navidad. Pero bueno, sabemos lo que esta época del año o esta fiesta trae por lo menos en lo exterior. Ahora, la cuestión es saber lo que es realmente esta fiesta y lo que esta fiesta trae. Y dentro de estas cuestiones, yo recuerdo hace 3 o 4 años, dialogando con un testigo de Jehová, me decía, es que ¿en dónde aparece en la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre? Él elaboraba un poco más, porque los testigos de Jehová no solamente se oponen al festejo de la Navidad el 25 de diciembre, se oponen al festejo de la Navidad en lo absoluto. Y se oponen además a un montón de festejos. O sea, para ellos como que no hay muchas razones de festejar, como que Cristo no les da la alegría suficiente para festejar. Pero eso es otro tema. La cuestión es, ¿dónde está en la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre? Y es una postura que algunos cristianos no católicos también comparten. Ahora, vamos a decirlo, muchísimos cristianos no católicos, sobre todo los de tradición protestante, de las iglesias que se llaman históricas o de las comunidades llamadas históricas protestantes, la comunidad luterana, la comunidad anglicana, sí celebran el 25 de diciembre la Navidad. De hecho, la gran mayoría de los cristianos del mundo occidental celebramos la Navidad ese día. ¿Por qué digo que los cristianos del mundo occidental? Porque hay cristianos en lo que se llama el mundo oriental, digamos, sobre todo en el mundo de los ortodoxos, de los cristianos ortodoxos, que la Navidad del nacimiento de Cristo lo celebran el 6 de enero. Pero esa es otra historia. La cuestión es, ¿está en la Biblia esto? Vamos a la Biblia. Yo
cuando me hicieron esta pregunta, pues no estaba muy familiarizado con la Biblia, ya estaba algo familiarizado, pero dije, bueno, si esta respuesta viene en la Biblia, por descarte, o sea, descartando, tiene que estar en el Nuevo Testamento. No va a aparecer en el Antiguo Testamento algo sobre cuándo nació Cristo. Eso es obvio, ¿no? Sentido común. Entonces dije, bueno, pues vamos al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento dije, pues, donde se narran más cosas de Jesús son en los Evangelios, por lo tanto yo digo que vamos a los Evangelios. Y empecé a buscar. Y descubrí ya después, con más tiempo y con un poquito más de estudio, que las narraciones sobre el nacimiento de Cristo, voy a cerrar esto para que nos estorbe menos, las narraciones sobre el nacimiento de Cristo aparecen únicamente en 2 de los 4 evangelios. Tú sabes que hay 4 evangelios, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pues las narrativas del nacimiento de Cristo solo salen en 2 de ellos. En Mateo, en Marcos no, y luego en Lucas. Mateo y Lucas. Pues si nosotros vamos al Evangelio de San Mateo, tenemos que buscar en los primeros capítulos estos hechos del nacimiento de Jesús. Pues vamos a encontrar, por ejemplo, en San Mateo capítulo 2, al inicio del capítulo 2, que dice lo siguiente. Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempo del rey Herodes, unos magos que venían del oriente se presentaron en Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Y puedes continuar leyendo todo el capítulo 2, y el 3, y el 4, y el 5, y no te va a dar más detalles de ese nacimiento. Te dice que nació en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Pero el rey Herodes, pues no fue rey unos cuantos meses nada más como para saber en qué mes nació Jesús. Fue rey unos cuantos años. Entonces aquí no dice nada del 25 de diciembre. Tenemos que ir al otro evangelio que nos habla de esta cuestión de la infancia, del nacimiento de Jesús, que es San Lucas. Pues Lucas, en el capítulo 1, yo no sé, los que siguen este programa, los que siguen María Visión saben que hemos hablado muchas veces del pasaje de la Anunciación, donde el arcángel Gabriel viene y anuncia primero a los padres de Juan Bautista que Juan Bautista va a nacer, y luego viene y anuncia a María que Jesús, que Dios mismo, Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se va a encarnar en ella. Y el nacimiento de Jesús se narra también en el capítulo 2 de San Lucas. Dice así: por aquellos días salió un edicto de César Augusto, emperador romano, ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria, Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea. Miren, los que han ido a Tierra Santa, los que han tenido la fortuna de ir a Tierra Santa, cuando estás en Galilea, que es en el norte de la Tierra Santa, y emprendes viaje hacia el sur, hacia Jerusalén, cuando hay un momento muy claro que el camino, la carretera, empieza a tornarse de subida y empiezas a ver una región montañosa, tal como dice que María se fue a la región montañosa de Judea cuando fue a ayudar a Isabel, su parienta. Pues empiezas a ver cómo subes. Y por eso siempre cuando se habla que Jesús iba a Jerusalén o alguien iba a Jerusalén o iba del norte o sea, de Galilea hacia Judea, se habla de subir. Comentario anecdótico. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio en el albergue. A ver, vamos a regresar un poco. Están en Nazaret y van hasta Belén, unos 150 kilómetros de distancia. Y dice Lucas 2:6, mientras estaban allí se le cumplieron los días del alumbramiento, pero ¿qué le costaba a Lucas decirnos qué días fueron esos? Es que no le costaba nada. ¿Qué le costaba decirnos? Nació el 8 de marzo, nació el 6 de febrero. Bueno, a lo mejor con otros nombres, porque los nombres de los meses para Lucas y para los judíos eran distintos. Y a lo mejor con otra numeración, pero que nos hubiera dado una referencia más exacta, ¿no? Solamente nos dice que
César Augusto hizo un edicto y que en ese momento el que gobernaba Siria era Cirino. Ya, no nos da más. Por aquellos días, dice, estando en Belén, se le cumplieron los días del alumbramiento. Bueno, respuesta. ¿Dónde está en la Biblia que Jesús nació el 25 de diciembre? Pues no está. Así, de manera explícita, no está. Oh, a temblar. A temblar católico porque como no sabemos gran cosa de nuestra fe y alguien nos amenaza con que algo de lo que creemos no aparece en la Escritura, pues ya, a temblar. Y este es un tema que yo he tocado antes, Muchas veces esta cuestión de, para querernos mover, zarandear nuestra fe, una de las estrategias favoritas de los cristianos no católicos o de algunos grupos incluso que no son cristianos, es decirnos, ¿dónde está tal o cual creencia en la Biblia? Y nosotros inmediatamente temblamos. Pero yo he dedicado programas enteros a hablar de esto. Hace no mucho dediqué uno que se llamaba ¿Es la Biblia la única autoridad? Donde, les voy a resumir aquel programa en 3 o 4 frases. Decíamos que la Biblia en ningún lugar se atribuye a sí misma, arroga para sí misma ser la única autoridad. Que esta creencia que cobró auge sobre todo en los tiempos de Lutero con esta cuestión protestante de que solo la Escritura es la autoridad en materia de fe y de moral, es una creencia antibíblica, no es bíblica. Si esta fuese una creencia válida, que por muchas razones no lo es, pero si fuese una creencia válida, en algún pasaje de la Biblia tendría que estar así manifestado. Si la Biblia es la única autoridad, pues muéstrame qué versículo de la Biblia lo dice así. Pues no hay ninguno. Te repito, he dedicado un programa que tú puedes pedir una copia, un DVD, en la tienda virtual de María Visión. Si escribes a tiendavirtual@mariavision.com, puedes pedir una copia de este programa. ¿Es la Biblia la única autoridad? Pues bueno, el primer punto entonces aquí a destacar para responder al tema del día de hoy es, no, en la Biblia no está. En la Biblia no dice explícitamente que Jesús haya nacido un 25 de diciembre. Pero la verdadera cuestión aquí es que para que algo sea real o para que algo sea aceptado, no necesariamente tiene que estar explícitamente manifestado en la Sagrada Escritura. Hay que recordar que la Sagrada Escritura, los textos sagrados, los 27 textos del Nuevo Testamento y los 46 textos del Antiguo Testamento, esta compilación de Antiguo y Nuevo, esta compilación de los 27 del Nuevo, es producto del trabajo de la Iglesia. El Antiguo Testamento no, pero el unirlo con el Nuevo, el manifestar que esta unidad es la Escritura cristiana, sí. Y el decidir que estos 27 textos del Nuevo Testamento son inspirados por Dios, eso es una labor de la Iglesia, que la Iglesia desarrolló durante los primeros siglos del cristianismo. No solamente produjo estos escritos, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, Lucas, Marcos, Mateo, ¿sí? No solamente los produjo, sino que llegado el tiempo hizo el discernimiento para decir cuáles sí y cuáles no eran inspirados por Dios. Y para saber qué libros son inspirados por Dios, es decir, para determinar con autoridad qué libros son palabra de Dios, requieres autoridad dada por Dios. Es decir, se necesita sabiduría divina para reconocer qué libros son de inspiración divina. Se necesita autoridad divina para determinar qué libros son de autoridad divina. La Iglesia produce las Escrituras y ningún efecto es mayor que su causa. La Iglesia causa el efecto de las Escrituras y por lo tanto la autoridad, la columna y el sostén de la verdad, como las mismas Escrituras dan testimonio, está en la Iglesia. Primera de Timoteo 3:15. Pues bien, con esta introducción, con esta base, vamos a tratar de responder la pregunta del día de hoy, pero eso va a ser después de este corte. Tenemos que hacer otro corte, yo te invito a que te quedes con nosotros, ya regresamos. You set this prisoner free. Amigos, estamos de regreso, estás viendo Apologética, las razones de nuestra esperanza. Yo soy Rafael Piña Valdés y el día de hoy estamos hablando si Jesús nació el 25 de diciembre. El tema es una pregunta, como muchas veces lo hemos hecho aquí, y la pregunta es esa: ¿nació Jesús el 25 de diciembre? ¿Realmente? En el bloque anterior ya
compartíamos que en los dos evangelios que nos dan información acerca del nacimiento de Jesús, que son el Evangelio de San Mateo y el Evangelio de San Lucas, no encontramos referencia a una fecha exacta del nacimiento de Cristo. Que sí encontramos referencias históricas. Mateo nos dice que era rey Herodes en ese tiempo. Lucas nos dice que César Augusto era el emperador romano y que había en Siria el emperador era Ciro. Bueno, el emperador sí, bueno, no sé si dije emperador. Bueno, la cuestión es, los dos evangelios que nos hablan de la infancia, mejor dicho, del nacimiento de Jesús, Cirino, gobernador de Siria, tenía que corregirlo, perdón, Cirino, gobernador de Siria, confundí los nombres. Los dos evangelios que nos hablan de esto no dan una fecha exacta. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? ¿Qué tenemos que hacer? Miren, yo voy a sugerir, voy a proponer, vamos a llamarle así, voy a proponer que para tratar de responder a esta pregunta, nosotros tenemos que poner nuestra mirada, centrarla en Cristo. Qué raro, ¿no? Estamos hablando de cuándo nació Jesús. Pero vean a lo que me refiero. Sopórtenme un poco y verán que tiene un poco de sentido lo que digo. Digo que tenemos que centrar la mirada en Cristo y entonces yo haría otra pregunta para tratar de responder a esta. ¿Cuál es la fiesta central de los cristianos? ¿Cuál es la fiesta más grande de los cristianos? Y hablemos particularmente de nosotros los católicos, que tenemos perfectamente organizado nuestro año, incluso le llamamos nuestro año litúrgico, que no es lo mismo que el año civil, y tenemos nuestro calendario litúrgico, que no es lo mismo que el calendario civil, y que nuestro calendario litúrgico nos va llevando de fiesta en fiesta, de fiesta litúrgica en fiesta litúrgica, de celebración en celebración. Nos la pasamos de fiesta todo el año. Celebramos las fiestas como toda familia, porque nosotros somos la familia de Dios. Dios ha venido y a través de las alianzas nos ha hecho su familia. Y las familias celebran cumpleaños, aniversarios, fechas importantes para la familia. Por lo tanto, si yo preguntara para los católicos, en nuestro año litúrgico, en nuestro calendario litúrgico, ¿cuál es la fiesta central? ¿Cuál es la fiesta más grande? ¿Cuál es la fiesta en la cual, ubicada en el centro, todo lo demás gira alrededor de ella? De la cual todas las demás fiestas van a depender, por así decirlo. Yo sé que muchos en casa tal vez piensen que la fiesta más grande del año sea la Navidad, porque ciertamente ha adquirido un sentido de celebración en países como México, en países como los países latinoamericanos, un tono de celebración familiar muy fuerte. En ocasiones se aprovecha la Navidad para reunir a los parientes, a los hijos, a los tíos, etcétera, que viven en diferentes ciudades en un solo punto. Y por lo tanto se convierte realmente, en la práctica, en la celebración, en el acontecimiento más importante del año para muchas familias. Esto está bien. Yo aquí estoy hablando de una cuestión litúrgica. ¿Cuál es la fiesta más grande para los católicos? No es la Navidad. Espero que esto no les sea sorpresa a muchos. La fiesta central de nuestro calendario litúrgico es la Pascua. El tiempo del año, digamos, la época litúrgica del año, que por sí sola tiene menos días, pero que es la más importante, el llamado Triduo Pascual, que encuentra su punto, digamos, fuerte, central, en el domingo de resurrección, en el domingo de Pascua, el día que celebramos la victoria de Cristo sobre la muerte, el día que celebramos el fundamento de nuestra fe. Recordemos a San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. La resurrección de Cristo marca, pues, el acontecimiento central para el cristiano. Marcaba también, en los inicios del cristianismo, podemos leer en los Hechos de los Apóstoles, la predicación, el primer querigma, como dicen en griego, este primer anuncio. La resurrección era lo que determinaba
la predicación en un inicio. Sí, Cristo vivió en esta tierra, predicó, realizó signos portentosos, lo mataron, entregó su vida, mejor dicho, pero resucitó. Y más que la reivindicación de la inocencia de un hombre que fue matado injustamente, la resurrección viene a ser un nuevo templo, como ya la teología ha desarrollado, donde habita en plenitud el Espíritu Santo, el fundamento de la fe. Muy bien, pues tenemos que partir de ahí. Fíjense bien, hay que partir de la Pascua insertada en el calendario litúrgico, o mejor dicho, el calendario litúrgico elaborado a partir de la Pascua y alrededor de la Pascua, para comprender el por qué celebramos en nuestro calendario litúrgico la Navidad del 25 de diciembre. A pesar de que en la Biblia, al menos de manera explícita, no exista referencia a esta fecha. ¿Por qué es importante esta cuestión? Muchos dirán, bueno, ¿y qué importa si es el 25 de diciembre o no? Nos basta y nos sobra con saber que Dios se hizo hombre por amor a nosotros. Y este es un argumento que tiene algo de razón, es que es verdad. ¿Para qué querríamos nosotros saber con exactitud si nos basta y nos sobra con saber que sucedió, que el hecho sucedió, que existió en un punto determinado de la historia hace más o menos 2000 años, un acontecimiento que partió en dos la historia de la humanidad, antes de y después de. Antes de y después de. Este es el acontecimiento de la historia de la humanidad. Entonces, ¿vale la pena hacerse esta pregunta? ¿Realmente fue el 25 de diciembre o no? Muchos dicen, bueno, es que tal vez no lo sea, es simplemente una fecha que escogieron para tener cuándo celebrarle, ya con eso es suficiente. Bueno, la cuestión es que nosotros queremos indagar, queremos conocer. Lo que vamos a tratar de llegar, a donde vamos a tratar de llegar, no es, digamos, un dogma de fe. No es un dogma de fe que Jesús nació el 25 de diciembre y que quien enseñe otra cosa, excomunión. No, no lo es. Está marcado en nuestros calendarios litúrgicos, eso sí. Y está mandado, por ejemplo, que el 25 de diciembre la misa para los católicos es precepto. Es decir, que tenemos que ir, como muchos dicen, obliga la misa. Yo voy porque la misa obliga. Bueno, este es otro tema, pero la cuestión es, existe en la liturgia, ahí está, es precepto. ¿Por qué queremos saber? Bueno, regresemos al punto aquel de la Pascua. Era tal, después de Pentecostés, después de recibir la plenitud del Espíritu Santo, digamos, la pasión por anunciar a Cristo de los apóstoles, de los primeros cristianos, que se centraban en este hecho. Cristo murió, sí, pero resucitó. ¿Cuándo se ha visto que alguien resucite? Y yo lo vi con estos ojos. Y no podemos callar, decía San Juan, lo que hemos visto y oído. No podemos dejar de hablar de esto, no podemos dejar de compartirlo. Y los azotaban, y los martirizaban, y los mataban, y ellos no dejaban de decir, es que resucitó. Y esta fuerza fue la que convirtió a millones. La fuerza de Cristo resucitado. Pero conforme pasaba el tiempo, y el amor por Cristo también iba aumentando, pues el amor, como decíamos en la introducción del programa, demanda conocimiento. El que ama verdaderamente quiere conocer más al ser amado. El que dice amar, pero no se interesa por conocer a aquel a quien dice amar, habría que sospechar un poco de su amor. Ojo, jovencita, jovencitos. Si alguien dice que te ama, pero no se preocupa por conocerte, si solo estás centrado a lo mejor en tu aspecto exterior o en lo que puede obtener de ti de una u otra manera,
cuidado. El amor demanda conocimiento. Este amor llevó a que los cristianos gradualmente, progresivamente, fuesen investigando, preguntándose más de Cristo. Y por eso nos dicen los expertos en las Sagradas Escrituras, particularmente los expertos en los Evangelios, que muchas veces los relatos evangélicos parecen narrativas de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, que tienen largas introducciones. Es decir, que en los evangelios el punto central es la resurrección de Cristo. Todo lleva hacia allí. Y que muchas veces, por eso nos sorprende que Marcos, por ejemplo, o San Juan, nos digan tampoco, por no decir nada, acerca de la infancia de Jesús, de la cual tanta curiosidad suscita en muchos, o del nacimiento de Jesús, o de la concepción de Jesús. Ahora, para entender esto, yo decía, ponemos la Pascua. ¿Por qué? Porque en la mentalidad oriental antigua, la mentalidad judía y la mentalidad de muchos de los primeros cristianos, esto es algo que para nosotros escapa porque es difícil de comprenderlo, porque no es nuestra cultura, no es nuestro contexto, no son nuestras tradiciones. Pero en aquella mentalidad que veía al universo entero como la obra de Dios y como todo estaba en armonía perfecta con el plan divino, se tenía una creencia. Y esta creencia era aquella de que un gran hombre, por ejemplo algunos profetas, moría el mismo día que había iniciado su existencia, como para de alguna manera completar un ciclo perfecto. ¿Y cuándo se consideraba que iniciaban su existencia los hombres? ¿El día de su nacimiento? No, el día de su concepción. Vean, esto de valorar y considerar la vida humana desde la concepción no es algo que se ha puesto de moda por las cuestiones del debate sobre el aborto. No, es una cuestión de sentido común. La vida inicia en la concepción. Pues se tenía esta creencia que un gran personaje, como es el caso de Jesús, habría sido concebido en la misma fecha en la que habría muerto. Tengan esto en mente. Vamos a hacer un corte. Antes del corte, voy a lanzar una pregunta, digamos, como para entretenimiento intelectual de los que están ahí en casa. Suponiendo, para fines de esta pregunta únicamente, que Jesús sí hubiese nacido un 25 de diciembre, la pregunta que yo les lanzo para que ahí en casa debatan un poco es la siguiente. Suponiendo que Jesús nació un 25 de diciembre, ¿de en cuál año es más probable que haya nacido? ¿El 25 de diciembre del año 0 o el 25 de diciembre del año 1? Esto es suponiendo, solamente como para propiciar un poco ahí el diálogo. Suponiendo que Jesús nació el 25 de diciembre, ¿en cuál año es más probable que haya nacido? ¿El 25 de diciembre del año 0 o el 25 de diciembre del año 1? Vamos a un corte y regresamos. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos en Apologética, las razones de nuestra esperanza. Hoy con el tema de esta pregunta, ¿nació Jesús el 25 de diciembre? Antes de continuar con el tema, agradezco a los que se están comunicando, están llegando llamadas, tengo aquí algunas. También a los que se comunican ya por el correo electrónico, apologética@mariavision.com, se lo recuerdo. Agradezco, por ejemplo, a Yadira, desde Zapopan, que dice que le gusta mucho el tema. Pues gracias también a ti, Yadira, por estar ahí siguiendo. A Karina Jiménez González, a Erasto González desde Toluca, a Sael Mendíbil, bueno, a todos ustedes por el correo electrónico, muchísimas gracias. Aquí, ¿verdad? Es que me pierdo, ustedes saben, parezco nuevo. Y también a los que en la página de Facebook, esta red social, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza,
¡Ay! Muchas gracias. En la página de Televisión en Vivo. Apologética, razones de nuestra esperanza. También los que ya están comunicándose allí. Me gusta mucho porque ya empezaron a responder esta pregunta que yo hacía antes del corte. Se arma ahí un pequeño de, no, yo digo tal. Bueno, ahí está. Pueden visitar la página también. Y a los que telefónicamente, voy a mencionarlos ahora algunos. Cristina Chávez, de Ciudad Camargo, Chihuahua. Mira, qué bonito Chihuahua. Bueno, Cristina pregunta, ¿dónde puedo encontrar el libro ¿Quién puede sanar tu vida? ¿Y quién puede sanar tu cuerpo? A ver, vamos a ver, Cristina. Voy a tomar 2 segundos para responder esto. Yo mencioné estos libros en un programa, pero de ninguna manera recomendándolos. Todo lo contrario, descalificándolos. ¿Sí? Son libros que yo tomé varios fragmentos para mostrar, son anticristianos totalmente, promueven una ideología totalmente anticristiana. Entonces, cuidado con eso, si los estás buscando porque crees que los recomendé, no. Ahora, si los estás buscando porque quieres encontrar estos pasajes que yo mencioné y quieres mostrarle a alguien el mal que hace, bueno, esa es otra cuestión. Pero Cristina Chávez, yo no recomendé estos libros para nada, ¿sí? Que quede muy claro, al contrario. Evelia Magaña, muchas gracias Evelia, de la colonia Chapalita en Guadalajara, un abrazo para ti. Elena Episcopo desde Cozumel, bellísimo Cozumel, y bellísima tú también, Elena, que siempre estás siguiendo María Visión, un abrazo para ti. Ana María Cruz Gómez a ver si lo digo bien, Tamazulapan, ¿lo dije bien? ¿Sí? Sí, ¿no? Lo dije bien. Tamazulapan, Oaxaca, pues muchas gracias por tus bellísimas palabras. Y dice, no me gusta que diga que es más importante la Pascua que el nacimiento. Tampoco me gusta la barba que trae. Bueno, bueno, muchas gracias. Se aceptan los comentarios, ¿no? Estoy tratando de explicar cómo la Pascua sí es el punto central de nuestra fe y cómo alrededor de eso gira todo lo demás. Y de la barba, bueno, de la barba, ¿qué puedo hacer? Lilia Zacarías, de Guadalajara, muchísimas gracias, Lilia, también a ti por estar siempre al pendiente de nosotros. Y Oscar Peña, desde McAllen, en Texas. Mira, McAllen, pues un abrazo también para ti, hasta Texas, y a todos nuestros amigos hispanohablantes que hablan esta lengua bellísima de Cervantes, que viven en los Estados Unidos. Un abrazo a todos ustedes también. Quiero recordar, ahora lo recordé, que bueno, que a mí me gusta ofrecerles algo. A todos los que siguen este programa, les guste o no les guste, compartan lo que yo digo o no, sean creyentes o no, escriban o no nos escriban, nos llamen o no nos llamen. A todos los que están allí viendo en casa este programa, yo ofrezco orar por ustedes, por sus intenciones, por sus necesidades. A cambio, ¿qué pido? Que si ustedes quieren y pueden, oren también por nosotros, oren por María Visión, para que podamos seguir adelante con esta labor, que podamos poquito a poquito contribuir con nuestro pequeño granito de sal, no de arena, de sal, porque hay que ser sal de la tierra, a que Cristo sea conocido y amado. Entonces, oren por nosotros, por un servidor que ustedes tienen la mala fortuna de ver cada semana, pero sobre todo por toda la gran familia, el gran grupo de personas que está detrás de la cámara y que hacen posible que esto llegue a su hogar. Si ustedes oran por nosotros, nos van a hacer un favor inmenso. Yo me comprometo, a mi vez, a rezar por todos ustedes, por sus intenciones y por sus necesidades. Ya que estoy en los saludos y antes de seguir al tema, entraron ahora en el corte unas personas aquí al estudio. Yo no sé por qué, pero bueno, aquí están. Vienen del Distrito Federal, entonces les mandamos un saludo y particularmente a la parroquia del Perpetuo Socorro, ¿de dónde? De Río Blanco, y a su párroco que se llama Jesús. Entonces, un saludo al señor cura Jesús, a la parroquia del Perpetuo Socorro en Río Blanco, en el Distrito Federal, de parte de la familia Martínez Montiel. Ahí está, pues ya lo dije. Muy bien. No, gracias a ustedes. Vamos a regresar entonces al tema. Te decía yo que en la mentalidad oriental antigua era muy propio y tenía mucho sentido además considerar que la fecha en la que un gran hombre, por ejemplo un gran profeta, moría, tenía que coincidir con la fecha en la cual había sido concebido. Mira, en los primeros siglos de cristianismo no tenemos un registro en los historiadores eclesiásticos de que se celebrara el nacimiento de Cristo, mucho menos de que se celebrara precisamente el 25 de diciembre. Pero sí tenemos registro, por ejemplo, de que se celebraba lo que se conocía en la lengua latina como su dies natalis. ¿Y esto qué era? El día de su muerte, lo cual se hizo costumbre no solo para Cristo, sino para todos los santos. Y eso tú lo puedes comprobar todavía hoy. Una gran cantidad de los santos que aparecen en nuestro calendario litúrgico, las fiestas,
que no son otra cosa más que las fiestas de nuestros hermanos mayores, que como buena familia celebramos. Pues las fiestas de muchos santos coinciden con el día en que murieron. Su dies natalis, su día de nacimiento. Pero esto parece una contradicción. ¿Cómo que le llaman dies natalis, el día de nacimiento, al día en el que murieron? Pues sí, porque para nosotros, para los cristianos, la muerte no tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón?, decía San Pablo. Cristo venció a la muerte. Y por lo tanto, para el cristiano, la muerte representa el nacimiento a la vida eterna, a la vida con Cristo. Por tanto, nos sorprende que ya desde los primeros cristianos se celebrara el día que los amigos de Cristo habían nacido a esta vida nueva, a esta vida eterna, en compañía con Él para la eternidad. Su dies natalis. Pues con Cristo sucede igual, Él es el modelo. El día de su muerte, el día de su... vamos a ver, el día de su muerte era considerado como un punto que marcaba de tal manera su historia personal y de paso la historia de todos, que decían, para que sea un ciclo perfecto, tiene que haber sido concebido el mismo día. Pues bien, según los cálculos o algunos cálculos, Jesús murió, y esto viene en la Biblia, murió el 14 de Nisan, en la forma judía de contar el tiempo, el día 14 del mes Nisan, que ya traducido a nuestros términos, vendría a ser algo así como el 6 de abril, en los términos actuales, en nuestra forma de medir el tiempo. Y aquí hay que aclarar muy bien que la manera en que medimos el tiempo no ha sido la misma a lo largo de los siglos. Nosotros hoy, por ejemplo, en lo que conocemos como Occidente, utilizamos un calendario que se denomina gregoriano, en honor al Papa Gregorio XIII. El calendario gregoriano no ha sido utilizado siempre. Antes se utilizaba, por ejemplo, el calendario juliano. Bueno, la cuestión esta tiene relevancia porque los ortodoxos en Oriente tomaron como fija e inamovible la fecha del 6 de abril para marcar la muerte de Cristo. Y se rehusaron a moverla, porque si ustedes van a la historia eclesiástica verán que en los primeros siglos era una cuestión de hecho muy debatida. ¿Cuándo se debe celebrar la Pascua? Se debe celebrar igual que el calendario judío, se debe celebrar en la fecha histórica en que ocurrió, aunque ya no coincida con la Pascua judía ese año, porque la Pascua judía, como la Pascua católica, depende en gran medida del calendario lunar, porque el calendario judío era un calendario lunar. Bueno, a ver si no los estoy confundiendo más. La fecha de su muerte coincidiendo con la fecha de su concepción. Pues para la Iglesia occidental, ya también desde antaño, se nos narra por ahí del siglo IV, del año 300, por ahí, incluso hay algunos testimonios del año 200, que marcaban la fecha de la muerte de Cristo en lo que hoy correspondería al 25 de marzo. En lo que hoy correspondería al 25 de marzo. Por lo tanto, tendría que haber sido concebido un 25 de marzo también. Ahora, siguiendo esta tradición de pensamiento, si Cristo fue concebido un 25 de marzo, el sentido común marcaría que nació 9 meses después. Ahora, nosotros, en la Iglesia Católica, ¿qué celebramos el 25 de marzo? El día de la Anunciación, así le conocemos, ¿no? La Anunciación. ¿Y a qué se refiere? Al anuncio que el arcángel Gabriel hizo a María. Es el día también de la Encarnación. Es el día que San Juan en su Evangelio, Juan 1:4, dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El 25 de marzo es el día de la Encarnación y 9 meses después, el nacimiento. Ahora, si las matemáticas siguen siendo matemáticas y el calendario gregoriano sigue siendo calendario gregoriano, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. 9 meses después, 25 de diciembre. De ahí la fecha para celebrar el nacimiento de Cristo.
muchos de ustedes dirán, ¡ay, pero es que eso ya a nivel de datos puros y duros, pues no suena muy convincente! Bueno, no, para una mentalidad, si queremos una fecha precisa, científica, exacta, no, porque no tenemos ningún documento, no tenemos el acta de nacimiento de Jesús, vamos, no existía el registro civil en Belén en aquel tiempo y al niño no lo llevaron a registrar sus padres ante un juez que hizo un acta firmada y sellada donde dé constancia que nació tal día. Eso no es así. De hecho, hasta hace relativamente épocas recientes, esto del nacimiento, de cuándo nacía uno, pues era una cuestión de que se confiara en los padres. De que el padre te decía, tus padres, pues naciste tal día, y ya. Vamos, cualquiera de nosotros, aún en la época moderna, cuando existe el registro civil y esto, cualquiera de nosotros puede vivir engañado con respecto a la fecha de su propio nacimiento. Baste con que sus padres, el día que van ante el juez en el registro, digan una fecha distinta, y aquello ya va a ser así. Claro, que es un poco más difícil por aquello de los hospitales, y bueno, estoy metiendo otro tema. La cuestión es, la fecha del 25 de diciembre viene a tener relevancia, no tanto por su exactitud, así sin lugar a dudas, histórica, no, por su grandísima relevancia, voy a decirlo de esta forma, en la cosmovisión de unos primeros cristianos de mentalidad oriental que ven al cosmos como la grandísima obra de Dios, pero ven a la encarnación de Cristo, a la venida de Dios al mundo, como una obra que superó aquella creación. Que la redención que Cristo vino a traer con su muerte y resurrección supera con mucho la creación. Y por lo tanto establecen un vínculo entre la cruz, que es la redención, y entre la creación en la cual se encarna Cristo. Un vínculo entre cruz y creación, entre cruz y encarnación. Y de ahí este paralelo que se saca de decir, si Cristo murió un 25 de marzo, fue concebido un 25 de marzo también. Por lo tanto, nació un 25 de diciembre. Vamos a hacer un corte. Recuerden la pregunta que yo he hecho para fines de entretenimiento en casa. Suponiendo que Cristo nació el 25 de diciembre, ¿en qué año es más probable que haya nacido? ¿En el año 0 o en el año 1? Esto, más que ser una cuestión histórica, es una cuestión de sentido común. Es una pregunta capciosa. Ya les di una pista. Vamos a un corte y regresamos. Bueno, estamos de regreso y estamos ya por irnos. Miren, es que a mí el tiempo se me va tan rápido y no me doy cuenta y de pronto ya me dicen que me quedan solo unos cuantos minutos. Entonces, antes de irnos tengo que aclarar una cuestión. Se ha difundido en algunos ambientes la teoría de que los cristianos celebramos la Navidad del 25 de diciembre porque en esa fecha el Imperio Romano, estamos hablando de hace muchos años, por ahí de finales del siglo III, instituyó en esa fecha también la fiesta del Sol Invictus, que está muy cercana a las fechas del solsticio de invierno. Hasta el invierno, hasta antes del invierno, las noches son muy largas y a partir del solsticio de invierno los días empiezan a predominar sobre las noches en cuanto a longitud. Se decía que era la fiesta del sol naciente, el sol que vencía las tinieblas, ¿no? Entonces muchos han popularizado la teoría de que los cristianos adaptaron la fiesta del nacimiento de Cristo al 25 de diciembre como para de alguna forma bautizar una fiesta pagana y hacerle más fácil a los paganos la conversión al cristianismo. Este es un ataque muy común que algunos cristianos no católicos hacen a la iglesia, que la iglesia adoptó una fiesta pagana. A ver, vamos a ver. No se entendería en el contexto de finales del siglo III, cuando la fiesta del Sol Invictus fue instituida, que los cristianos que eran perseguidísimos, todavía hay que recordar que los cristianos dejan de ser perseguidos hasta el 313 con el edicto de Milán que promulgó Constantino. No se entendería que quieran hacer una fiesta accesible a los paganos que los persiguen, es decir, a los romanos que los persiguen y los matan. No. Lo que sí se entendería
es que esta fiesta del Sol Invictus, una vez que el cristianismo deja de ser perseguido y empieza a florecer y florecer y florecer y crecer y crecer y crecer, haya la fiesta de Navidad, que ya se celebraba en estas fechas, haya absorbido la fiesta del Sol Invictus. Y que muchos cristianos, incluso lo vamos a ver en Crisóstomo y en muchos otros, utilicen pasajes de la Escritura que hablan del sol naciente, del sol que viene de lo alto, para referirse a la liturgia de Navidad. Claro que sí, eso sí que es más posible. No que haya sido puesta precisamente en esa fecha para, digamos, de alguna forma rivalizar con la fiesta pagana, no. Y antes de irnos, porque nos queda muy poco tiempo, comparto otra posibilidad. El que la quiere estudiar más, pues la estudia más. Existe el dato, por ejemplo, de la concepción de Juan Bautista. El padre Juan Bautista, Zacarías, era sacerdote en el templo. Y los sacerdotes tomaban turnos, no iban a ejercer su labor en el templo cualquier día del año, no, tenían turnos. Pues los estudios de los turnos del templo en los tiempos del nacimiento de Juan y de Jesús marcan por ahí una posibilidad también para la concepción de Juan en una fecha determinada que daría, sumándole 6 meses, porque saben, entre Jesús y Juan hay 6 meses de diferencia, quedaría el 25 de diciembre como fecha probable también. Esta es otra cuestión. El punto central aquí no es la fecha exacta. El punto central aquí es el acontecimiento, celebrarlo como Dios manda, válgame la expresión, y sobre todo que en la mentalidad de los primeros cristianos que instituyeron esta fecha, aquello tenía un sentido perfecto. Y quiero compartir un pasaje de un libro que se llama El espíritu de la liturgia, ¿dónde lo muestro? El espíritu de la liturgia, ¿aquí o acá? El autor, no sé si lo conozcan, es un hombre que se llama Joseph Ratzinger, que algunos lo conocen como Benedicto XVI. Y algunos de nosotros lo consideramos el sucesor de Pedro. El vicario de Cristo en la tierra. ¿Sí? Qué palabras tan fuertes, ¿no? El vicario de Cristo en la tierra. Pues sí. Pues bueno, en este libro, que se llama El espíritu de la liturgia, el Papa nos va a mencionar, bueno, lo sinteticé yo en una hoja porque son muchas hojas, y les voy a compartir un párrafo. La relación entre pasión y encarnación es una idea que está en consonancia con la mentalidad antigua y medieval, que admiraba la perfección del universo como un todo, donde las grandes intervenciones de Dios estaban vinculadas entre sí. Se trata de una concepción que también encuentra sus raíces en el judaísmo, donde creación y salvación se relacionan con el mes de Nisan. El arte cristiano ha reflejado esta misma idea a lo largo de la historia, al pintar en la anunciación de la Virgen al niño Jesús descendiendo del cielo con una cruz. Así pues, es posible que los cristianos vincularan la redención obrada por Cristo con su concepción, y ésta determinara la fecha del nacimiento. Lo más decisivo fue la relación existente entre la creación y la cruz, entre la creación y la concepción de Cristo. El Papa, en su libro, El espíritu de la liturgia, para quien lo quiera contemplar, pues la verdad es que vale muchísimo, muchísimo la pena. No sé si lo voy a encontrar por aquí. Miren, así, aquí está. El Papa también nos menciona que hay una tradición antigua, dice del siglo III ya, donde se nos decía que esto tenía que ver también con los solsticios y los equinoccios. Dice, en un tratado sobre solsticios y equinoccios se afirma que nuestro Señor fue concebido el 8 de las calendas de abril en el mes de marzo, 25 de marzo, que es el día de la pasión del Señor. Y de su concepción, pues fue concebido el mismo día que murió. Un tratado anónimo ya de antiguo. Voy a agradecer a todos los que nos han escrito, a todos los que han entrado a la página de Facebook del programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, y a todos los que nos han llamado. Tengo aquí las últimas llamadas. La señora Garza o Galarza, no sé. Pues muchas gracias por tu llamada. María Teresa Vázquez de Guadalajara dice, fue concebido en el año 0 y nació en el año 1. Teresa Delgado Zapopan dice, él nació en el año 6 o 7 de nuestra era. Alcira Toledo de Arefis, de Escuintla, Guatemala. Gracias por tus oraciones. Edgar López de Toluca dice, la fecha del nacimiento de Cristo hubo un error en el calendario juliano y por lo tanto se cree que Cristo nació 5 o 6 años antes porque el calendario juliano no tenía unos meses. Bueno, hay algo de esto, miren. Y con esto vamos a responder la pregunta que yo había hecho y a ver una cuestión.
Sí, los estudiosos de esto de los calendarios, de la transición del calendario juliano al calendario gregoriano, piensan que pudo haber un error en el cálculo y que entonces a nivel histórico, digamos histórico, Jesús nació tal vez unos cuantos años antes de Cristo, o sea, de lo que nosotros consideramos este punto divisorio de la historia. No es tan relevante, sí es relevante, pero no es tanto. Para responder a la pregunta que habíamos hecho, ¿cuándo es más probable que haya nacido Cristo? Concediendo que hubiese nacido el 25 de diciembre. ¿En el año 0 o en el año 1? Y decía yo que esto no es una cuestión histórica, sino de sentido común. Sería mucho más probable, por no decir 100% más probable, que hubiera nacido en el año 1, por la simple y sencilla razón que no existe tal cosa como el año 0. El 31 de diciembre del año 1 a.C. fue el día inmediatamente anterior al 1 de enero del año 1 después de Cristo. No existe tal cosa como el 1 de enero del año 0. No existe eso. El año 0 no existe. Es una recta numérica, digamos un continuo de tiempo, donde el año 1 antes de Cristo está inmediatamente antes del año 1 después de Cristo. Por eso decía yo que era una cuestión de sentido común y que es mucho más probable que hubiera nacido en el año 1 que en el año 0, que no existió. ¿Nació Jesús el 25 de diciembre? No lo sabemos con exactitud. Yo personalmente sigo la tradición de mi iglesia, que nos marca celebrar con todo, con gran alegría, esta fecha, la encarnación del Hijo de Dios, del Dios hecho hombre, de la luz que viene de lo alto, para salvación de todos nosotros y para mostrarnos un Padre amoroso que nos ama al extremo de enviar a su único Hijo por nosotros. Yo además creo que sí nació ese día. Les mando un gran saludo, un gran abrazo, cuenten con mis oraciones, que María Santísima los acompañe y que el Señor, el sol que viene de lo alto, si nos lo permite, nos deje encontrarnos nuevamente aquí la próxima semana con más de apologética, con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias.